Bloody Mary, la reina del espejo, apaga la luz, enciende una vela, repite su nombre 3 veces frente al espejo y... ¿qué esperas que pase? ¿Una aparición ensangrentada que te araña la cara? ¿Una mano fría que atraviesa el cristal y te arrastra al más allá? No, no, no. Eso, amigo mío, es solo la versión infantil, la que te contaban en el campamento para asustarte un ratito y luego reírse de tu cara de pánico. La realidad, créeme, es mucho más compleja, y te lo prometo, bastante más inquietante. Porque la verdad es esta: los espejos han servido como puertas, como ventanas a otros planos de existencia, como interfaces con lo desconocido, durante más de 3000 años de historia humana. Y Bloody Mary, esa figura fantasmal que todos creemos conocer, no es la única entidad que acecha en el reflejo. Hoy no solo vamos a desenterrar la historia detrás del mito, esa que la mayoría de canales y las películas de terror nunca te cuentan. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante y un poco escalofriante que va desde las verdaderas reinas Tudor de Inglaterra, con sus dramas palaciegos y sus hogueras, hasta los baños de las escuelas japonesas más recónditas. Pasaremos por antiguos rituales romanos de adivinación que jugaban con la mente, y nos adentraremos en la psicología pura y dura que hace que tu propio cerebro te traicione, que invente horrores donde no los hay, justo cuando más solo te sientes y más vulnerable eres. Sígueme hasta el final, te lo ruego, pero te advierto desde ahora. Después de ver este video, cada vez que un destello de luz juegue con tu reflejo en el cristal, cada sombra que se alargue en el baño a oscuras, te hará dudar. Te hará preguntarte si, realmente, estás solo. El ritual que todos creemos conocer. Piensa por un momento en tu infancia. ¿Recuerdas esa vez? En algún momento, en algún lugar, alguien te llevó al baño, apagó las luces, quizás encendió una pequeña vela, y te susurró al oído con esa voz que mezcla el miedo y la emoción. Repite Bloody Mary 3 veces. Probablemente lo hiciste, con el corazón latiéndote a 1000, tan fuerte que sentías que te iba a estallar el pecho, con la voz apenas audible, esperando fervientemente que nada ocurriera. Y cuando, para tu alivio, nada sobrenatural se manifestaba, reías nerviosamente, intentando disimular el pánico que te había invadido. Pero, seamos honestos, incluso en ese alivio, en esa risa forzada, ahí estaba, esa pequeña, insidiosa duda. ¿Y si la próxima vez sí se asoma? ¿Y si esta vez no tuve suerte? La versión más difundida de este macabro juego, la que se ha grabado en el imaginario colectivo, nació en los campamentos de verano de Estados Unidos, allá por los años 60. La receta era sencilla y efectiva: una vela parpadeante, un espejo oscuro y la invocación, repetida 3 veces. Se dice que, si tienes suerte, o más bien, si tu mente te juega una mala pasada, verás a una mujer cubierta de sangre, con los ojos vacíos, que te arañará la cara hasta dejarte irreconocible, o peor aún, que te arrastrará sin piedad al interior del vidrio, a un lugar del que nunca podrás escapar. Es, sin duda, un cuento de pasillo, una leyenda urbana en toda regla, de esas que se pasan de boca en boca, de generación en generación. Pero, ¿sabes qué? Funciona tan rematadamente bien que hasta la prestigiosa American Folklore Society lo documenta como el juego de invocación más popular entre los adolescentes del siglo XX. Un verdadero rito de iniciación, una prueba de valentía, un desafío a lo desconocido que, incluso hoy, sigue provocando escalofríos. Es ese momento en que, en grupo, te atreves a coquetear con el miedo, a empujar los límites de tu propia valentía, y te das cuenta de lo poderoso que puede ser un simple cuento. Si hasta ahora te parecía un mito inofensivo, un simple juego de niños, te pido un favor. Dale like a este video y mantén la barra de progreso a la vista, porque lo que viene a continuación te demostrará que, en el universo de los espejos y los fantasmas, el susto no es la excepción, sino la regla, y que la historia es mucho más profunda de lo que imaginas.
la reina que no sabía que sería leyenda. Entonces, ¿quién fue la Mary original? ¿De dónde viene ese nombre tan cargado de misterio y sangre? La respuesta más común, la que la mayoría de la gente asume, apunta directamente a María I de Inglaterra. ¿Te suena? Era la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, una figura histórica que, sin duda, dejó una huella imborrable y bastante sangrienta en la historia británica. Su reinado, que abarcó desde 1553 hasta 1558, se caracterizó por una brutal persecución religiosa. Durante esos 5 años, envió a la hoguera a cerca de 300 protestantes en un intento desesperado por restaurar el catolicismo en Inglaterra. Fue por esta razón, por estas ejecuciones masivas y terribles, que se ganó el infame apodo de Bloody Mary, María la Sanguinaria. Pero aquí viene lo interesante. Si buceas en las crónicas de la época, en los documentos y relatos de los historiadores y testigos que vivieron durante su reinado, jamás encontrarás una sola mención a espejos, a apariciones fantasmales o a rituales de invocación relacionados con ella. Ni una sola palabra. La asociación entre la reina María Tudor y el mito de la mujer del espejo parece ser, más bien, una especie de cortina de humo victoriana, una conveniente forma de culpar a una figura histórica ya demonizada de fenómenos inexplicables. Era mucho más fácil atribuir esas visiones a una realeza ya de por sí sangrienta que intentar entender la compleja psicología detrás de las alucinaciones o el simbolismo ancestral de los espejos. Los historiadores y los folcloristas modernos coinciden. No hay un vínculo directo y documentado entre la reina y el ritual que conocemos hoy. De hecho, y esto es bastante revelador, la primera referencia escrita que logra unir de alguna manera a María Tudor con los espejos y el ritual que hoy conocemos, data de un tiempo sorprendentemente reciente, 1978. Fue entonces cuando la folclorista Jeannette Langlois publicó su influyente paper sobre juegos rituales infantiles, donde documentaba cómo los niños ya usaban el nombre de Bloody Mary en sus invocaciones frente al espejo. En resumen, lo que nos revela la investigación es que la reina fue, en gran medida, una excusa histórica. Su nombre, ya cargado de significado y terror, se convirtió en el rostro perfecto para darle forma a algo mucho más antiguo, a una tradición que ya existía en el subconsciente colectivo. Se pegó su apodo a un ritual preexistente, dándole una identidad que resonaba con el miedo popular, sin que ella, la verdadera María, tuviera la menor idea de que su legado se convertiría en una leyenda de terror infantil. El verdadero origen, la catoptromancia. Si Bloody Mary no es la Mary Tudor, ni la Mary Worth, entonces, ¿de dónde diablos viene esta obsesión con los espejos y las invocaciones? Para entenderlo, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo, a una época donde la ciencia y la superstición se entrelazaban de maneras que hoy nos parecerían mágicas. Los antiguos romanos, por ejemplo, tenían una práctica fascinante y un tanto inquietante que llamaban catoptromancia. ¿Qué era esto? Básicamente, la adivinación mediante espejos, pero no cualquier espejo. Utilizaban espejos de bronce, pulidos hasta el brillo, que luego humedecían con agua. Imagina la escena. El elegido para el ritual debía someterse a un ayuno estricto, purificar su cuerpo con un baño en agua tibia, y luego, con la mente despejada y el espíritu listo, llenar un speculum de bronce con agua bendita. Después, en la penumbra, debía mirar fijamente su reflejo. El objetivo: descifrar el futuro o contactar con el más allá. Si el reflejo se enturbiaba, si el agua se agitaba sin razón aparente, era una señal inequívoca de muerte cercana para el consultante. Pero si, en cambio, aparecía una figura, una forma borrosa o un rostro desconocido, se interpretaba como un contacto directo con el mundo de los espíritus, una comunicación con lo que está más allá de nuestra percepción cotidiana. Ahora, aquí viene el truco, la explicación racional detrás de lo que parecía magia. Este ritual funcionaba,
y funcionaba muy bien, porque la combinación de varios factores jugaba con la mente humana. La fatiga del ayuno, la sugestión intensa del momento, el parpadeo prolongado para mantener la mirada fija en el espejo, y la baja iluminación, todo esto, en conjunto, provoca algo llamado alucinaciones. Tu cerebro, privado de referencias externas claras, empieza a trabajar horas extras, a completar contornos borrosos y a crear rostros, formas y figuras donde, en realidad, solo hay sombras, reflejos distorsionados y la propia imaginación. Los sacerdotes romanos, que eran los maestros de estas ceremonias, lo sabían perfectamente, entendían la psicología humana y la rentabilizaban, y vaya si lo hacían. Cuanto más misterio, cuanto más inexplicable pareciera el fenómeno, más ofrendas recibían de los devotos que buscaban respuestas. Era un negocio redondo entre la fe, el miedo y la sugestión. Con la llegada del cristianismo, esta práctica fue prohibida y demonizada, considerada obra del diablo. Pero el miedo, la idea de que los espejos eran más que simples objetos, de que veían más que nosotros, quedó grabado en el inconsciente colectivo, transmitiéndose de generación en generación, mutando y adaptándose, hasta llegar a nuestros días. ¿Conocías la catoptromancia? Es fascinante, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios qué país crees que tiene el ritual más terrorífico relacionado con espejos o invocaciones. Tal vez haga un video top con vuestras respuestas. Me encantaría leer vuestras aportaciones. Pero la historia de Bloody Mary tiene otra capa, otra pieza crucial en este complejo rompecabezas de leyendas. Y esta nos lleva a un escenario muy diferente. Chicago, en el siglo XIX, una época de grandes cambios y también de grandes supersticiones. Según un artículo del periódico Tribune de 1867, una mujer llamada Mary Worth, cuya existencia real es objeto de debate entre historiadores y folcloristas, fue acusada de brujería. ¿El motivo? La misteriosa desaparición de varios esclavos fugitivos que, buscando libertad, habían buscado refugio en su casa. La leyenda negra, como suele ocurrir, añadió detalles macabros a la historia. Se decía que Mary Worth practicaba rituales con espejos, no para adivinar el futuro, sino para ver dónde estaban los prófugos, para rastrear a los esclavos que se atrevían a escapar. ¿Te imaginas la paranoia y el terror que esto debió generar? Un linchamiento, la brutal justicia de la turba, terminó con su vida de forma violenta. Y, según los vecinos que presenciaron o relataron los hechos, su imagen, su espíritu atormentado, quedó atrapada en el espejo del baño público cercano, condenada a vagar por la eternidad entre el cristal y la realidad. Años después de su trágica muerte, los adolescentes locales, siempre buscando emociones fuertes y desafiando los límites, juraron y perjuraron que habían visto el rostro de una mujer ensangrentada, con los ojos llenos de rencor, cuando se miraban en ese espejo por la noche. Un relato que, como una chispa en la pólvora, fue absorbido rápidamente por la tradición oral de la comunidad, mutando y evolucionando hasta fundirse, de manera casi perfecta, con el nombre de Bloody Mary. Es como si el folclore popular, siempre hambriento de historias impactantes, hubiera encontrado en Mary Worth el ingrediente perfecto para enriquecer y dar un nuevo matiz a un mito preexistente. Hoy en día, muchos investigadores y expertos en folclore creen que la figura de la bruja Mary Worth y la de la reina María I de Inglaterra son, en realidad, colas de una misma serpiente. Es decir, no son la misma entidad, pero representan dos figuras históricas o semi-históricas a las que el folclore popular, con su creatividad y su necesidad de dar forma a los miedos colectivos, cosió un manto sobrenatural. Ambos nombres, cargados de drama y tragedia, sirvieron para darle un rostro y una historia a una leyenda que ya vivía en la sombra de los espejos. Un claro ejemplo de cómo los mitos se construyen a partir de retazos de realidad, miedo y mucha imaginación. Lo que estamos viendo con Bloody Mary y Hanako-san no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia global, un patrón arquetípico que se repite una y otra vez en diferentes culturas.
con variaciones que son tan fascinantes como aterradoras. Es como si la humanidad entera compartiera un miedo ancestral a lo que se oculta al otro lado del reflejo. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos para que te hagas una idea de la magnitud. En Corea del Sur, existe el Cheonyeo Gwishin, el espíritu de una doncella que, se dice, acecha en los espejos de los pasillos de los dormitorios universitarios. La invocación aquí es muy moderna. Requiere encender el móvil en modo selfie y fotografiar el reflejo en el espejo a medianoche. Si tienes mala suerte, su rostro pálido y su pelo largo y oscuro aparecerán detrás de ti en la foto. Es una modernización del mito que se adapta a las nuevas tecnologías, pero la esencia es la misma. Cruzando el océano hasta Brasil, nos encontramos con la Loira do Baneiro. Es una rubia fantasma que se aparece si dejas el grifo del agua abierto y miras fijamente el espejo a las 3:07 am. La hora exacta añade un toque de precisión macabra que hace que la leyenda sea aún más específica y por lo tanto más creíble para quienes la cuentan. Se dice que si la invocas, puede llevarte al otro lado o simplemente darte el susto de tu vida. Y en las frías tierras de Rusia, tenemos a la temible bruja Baba Yaga. Se cree que esta anciana malvada, con su casa sobre patas de gallina, puede observarte a través de cualquier superficie reflectante si susurras su nombre mientras te peinas el cabello. Un acto tan cotidiano como peinarse se convierte en un portal potencial para una de las figuras más icónicas y aterradoras del folclore eslavo. ¿Casualidad? ¿Una serie de coincidencias aisladas? Los antropólogos de la Universidad de Helsinki no lo creen así. En 2019, publicaron un metaanálisis exhaustivo de 147 leyendas de espejos recogidas de todo el mundo. Los resultados son asombrosos y nos hablan de un patrón universal. El 82% de estas leyendas involucran a mujeres como figuras fantasmales. El 70% requiere repetir su nombre o una acción específica 3 veces. Y un impresionante 65% de estas historias ocurren en espacios de intimidad. Baños, dormitorios, lugares donde nos sentimos más vulnerables y desprotegidos. La conclusión de los investigadores es clara y contundente. Este patrón no es regional, no es fruto de la casualidad cultural. Es, en esencia, arquetípico. Los seres humanos, en todas las latitudes y a lo largo de la historia, proyectamos en los espejos nuestros miedos más profundos y nuestras preguntas más existenciales. Los espejos se convierten en símbolos poderosos de nuestra identidad, de la muerte, de la transición entre la vida y lo desconocido. Son, en el fondo, una metáfora de nuestra propia dualidad, de lo que somos y de lo que podríamos ser, o de lo que se esconde justo detrás de lo que vemos. Entonces, después de este viaje por la historia, el folclore y la psicología, ¿qué nos queda? Nos queda una comprensión más profunda del espejo, no solo como un objeto, sino como un concepto. Los físicos cuánticos, en sus teorías más abstractas, hablan de los espejos como interfaces de simetría. Los ven como puntos donde la realidad se divide, donde se reflejan no solo la luz y las imágenes, sino también los estados potenciales, las posibilidades alternativas. Es una idea compleja, pero el folclore popular, de una manera mucho más intuitiva y poética, lo tradujo de una forma similar. Si repites un deseo frente al espejo, estás, de alguna manera, forzando al universo a bifurcarse, a crear una rama de la realidad, donde ese deseo se cumple. Y si repites el nombre de un difunto, de un espíritu, estás abriendo la rama, la puerta, donde ese difunto puede responder, donde su presencia se hace palpable, sea una teoría científica vanguardista o una metáfora ancestral. El mensaje es claro y potentemente simple. Cada vez que realizas una invocación frente a un espejo, estás utilizándolo como un teclado de realidad. Estás presionando una combinación de teclas, una secuencia de acciones y palabras, esperando que el sistema responda. Bloody Mary, Hanako-san,
la loira do Baneiro, o incluso tu propio reflejo disociado que te mira con ojos extraños en la oscuridad, son solo aplicaciones que ejecutas. Son programas que se activan cuando presionas la combinación correcta. Oscuridad, repetición y sobre todo fe. Fe en que algo va a ocurrir. Fe en el poder del ritual. Fe en la capacidad de tu propia mente para manifestar lo que teme o desea. El espejo no es solo un cristal. Es una pantalla, una interfaz, una promesa de que hay algo más allá, si te atreves a buscarlo. Así que la próxima vez que entres al baño y la perilla de la luz se quede a mitad de camino, o una sombra se alargue en el cristal, detente un segundo. Piensa que no estás solo. No me refiero a fantasmas literales. Me refiero a que miles de años de historia, un linchamiento trágico en Chicago, una reina Tudor con un apodo sangriento, una niña japonesa atrapada en un cubículo, y el asombroso poder de tu propio cerebro, todos ellos, te están observando a través de ese cristal. Están presentes en la narrativa que te has contado, en el escalofrío que sientes. Sí, a pesar de todo lo que te he contado, decides probar el ritual. Si la curiosidad es más fuerte que el miedo, recuerda esto. No es necesario que aparezca un fantasma real, corpóreo, para que la experiencia sea aterradora. Basta con que dudes de lo que ves, de lo que crees, de lo que es real y lo que no. Basta con que tu mente empiece a jugar contigo, a rellenar los huecos con tus propios miedos. Porque en ese preciso instante, en esa duda, en esa pequeña fisura en tu percepción, la puerta se abre. Y una vez que esa puerta se ha entreabierto, incluso por una fracción de segundo, quizás, solo quizás, no vuelvas a cerrarla del todo. La duda, el miedo, la sugestión, se quedan contigo, acechando en cada reflejo, en cada sombra. Si este video te ha dejado con ganas de mirar el espejo de reojo, o si sientes un escalofrío que no puedes explicar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana desenterramos mitos, leyendas y verdades incómodas que la mayoría prefiere mantener enterradas. Y ahora, dime tú, en los comentarios, ¿cuál te ha parecido la versión más aterradora de esta leyenda? ¿La de Bloody Mary? ¿La de Hanako-san? ¿O la de tu propio cerebro? Deja tu respuesta abajo y, por favor, comparte este video con ese amigo que siempre se jacta de no tener miedo. Quiero ver si sigue tan valiente después de esto. Hasta aquí llego yo. Me quedaré, como siempre, del otro lado del cristal, viéndote.